Ujú. Sí. Ujú. Hola Israel, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, ¿tú qué tal? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias Al por contrario, muchas estar gracias. acá. Gracias por la Que- invitación, sobre todo. No, y sobre todo con el tiempo que te avisamos y todo, pero bueno, muchísimas gracias. Esto va a ser de muchísima ayuda para muchísima gente. Me da Gracias. mucho gusto que estés con nosotros. No, déjame ver si puedo ver a los participantes porque ahí estamos 17 personas, muy bien. Y estoy tratando de ver cómo se ve mi pantalla cuadriculada. A ver si sí. Hola Maru, es que no te veo. Hola. Ah, ya te vi. Aquí ando. Ya te vi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Y veo ahí ya que tenemos a varias personas. Son las 8:59. Y como siempre digo, la puntualidad es una de las mejores virtudes de los seres humanos porque demuestra disciplina, demuestra de respeto hacia los demás y sin Y sobre lugar a todo, dudas, sí. me gusta mucho empezar a tiempo. Y veo que hay mucha gente aquí que nos está acompañando. Saludo con mucho gusto a todos, a Flavio, a Sandra, a Karen, a Raúl, a Claudia, a Sofi, bueno, a todos los que están ingresando, muchísimas gracias. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, sobre todo a nuestro invitado especial, que es Israel. La verdad es que Israel es una persona que lleva muchos años en el grupo y, y bueno, es contador público con maestría en administración y especialidad de finanzas, pero sobre todo trabaja como un gerente de inteligencia financiera en Azteca Play. Creo eso que habla de una persona experimentada con mucha capacidad en el grupo y que nos puede aportar toda esa sólida experiencia en contabilidad general que pues a tantas personas nos cuesta trabajo porque sin lugar a dudas pagar impuestos no es algo que nos encante, pero tenemos que hacerlo. Y esta idea de impuestos, nómina, activa fijo, planeación financiera y presupuestos, pues él es uno de los encargados que sabe hacerlo mejor que nunca. Israel es un profesional confiable y sobre todo nos acercamos hoy para averiguar qué es lo que tenemos que saber para llevar a cabo nuestra declaración de impuestos. Yo les cuento que yo ya la hice, porque a mí eso de quedarme atrás no me gusta y los últimos deadlines no me gusta, pero mi contador me ayudó, pero sin lugar a dudas aprovecharé los consejos que nos da Israel y la gente que no la ha preparado, sin duda esa experiencia y conocimiento nos van a ser de muchísima ayuda para ponernos al día con los requerimientos que el SAT nos está pidiendo. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Israel y me alegra ver a tanta gente participante. No a todo mundo, como les digo, nos encanta pagar impuestos, no es algo favorito, sin embargo hay una obligación. Y entonces, como tales, tenemos que nosotros estar al tanto con esto. Así que Israel, te cedo la palabra, espero que sea una gran convivencia y estamos para servirles. Y así va a ser. Muchas gracias, Adri. Muy buenas noches a todos. Gracias por su tiempo. Sé que muchos están por cenar, por dormir al niño. Vamos a hacerlo dinámico, lo que se pueda hacer lo más rápido y entendible para todos. Voy a permitirme compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si la alcanzamos a ver. Sí, yo sí la veo. Perfecto. Bueno, comencemos con lo que es la Declaración Anual 2019. Algunos consejos útiles, esperemos que sirvan para esta declaración. Con la primera parte, el primer tema que queremos empezar es un poco de disposiciones generales. Vamos a intentar hacerlo dinámico y un poco rápido esta parte, porque lo que la mayoría nos interesa, pues son las deducciones autorizadas y qué es lo que podemos deducir para ya no tener que pagar tanto impuesto. Perfecto. Las personas físicas obligadas, en este caso, son las personas que obtienen ingresos por sueldos, por honorarios, actividad empresarial, rentas de inmuebles y algún otro tipo de ingresos. ¿Qué es un ingreso? Simplemente es un cobro o una ganancia que se obtiene
al prestar algún servicio de los mencionados. ¿Qué se considera salario? Nos vamos a enfocar en esta parte para todas las personas que son salarios, para todas las personas que trabajamos dentro del grupo. La Ley Federal del Trabajo lo define como la retribución que da el patrón al trabajador por su trabajo. Además de esto, la Ley de ISR nos incluye en su artículo 94, fracción segunda, también los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Hago paréntesis. Muchos de nosotros nos encontramos trabajando en empresas SC o en empresas AC. Estas empresas lo que hacen es un reparto de utilidades. No es como tal un salario. Ese reparto de utilidades, la ley de ISR lo considera o lo asimila a un salario. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos obligados a presentar una declaración anual nos los menciona la ley de ISR en su artículo 98, fracción tercera. Nos dice, primero, las personas que obtengan ingresos por otro concepto distinto al salario, además de los salarios, deberán de presentar declaración anual. Si yo tengo mi trabajo dentro de la empresa, dentro del grupo, percibo un salario y además los fines de semana me gusta irme a un restaurante a meserear y obtengo un ingreso adicional por honorario, por comisión, estoy obligado a presentar declaración anual. También, si yo le solicito a mi patrón que no presente mi declaración anual, hago un paréntesis. Aquí todos los patrones están obligados a presentar la declaración anual de los empleados. Pero si yo como empleado detecto que tengo deducciones y puedo presentar esas deducciones para obtener un saldo a favor, puedo levantar la mano y por escrito solicitarle a mi patrón que no presente mi declaración anual, ya que yo lo haré. Además, si tengo un ingreso superior a 400,000 pesos brutos, ese ingreso me obliga a tener que presentar mi declaración anual. ¿Qué es un ingreso bruto? Voy a poner un ejemplo. Una persona gana 10,000 pesos. Se le retienen 1,000 pesos de ISR y en su cuenta bancaria va a haber en efectivo 9,000 pesos. La persona que recibe 9,000 pesos, esos 9,000 pesos se le llama ingreso neto. La persona que recibe los 10,000 pesos antes de las retenciones, eso se le llama sueldo bruto. Entonces, cuando hablamos de ingresos, siempre nos vamos a referir al ingreso que está antes de las retenciones de impuestos o retenciones de obligaciones como IMSS e Infonavit. Que hayan percibido ingresos por 2 o más patrones. Si alguien trabaja para 2 personas, como lo platicamos hace un momento, trabajo en grupo, pero también trabajo los fines de semana, estoy obligado a presentar declaración anual. Quienes hayan dejado de laborar antes del 31 de diciembre, es decir, que no acaben el ejercicio completo con un patrón, el patrón no está obligado a presentar la declaración, pero sí la persona física. Generalidades. La declaración anual se presenta más tardar el 30 de abril del año inmediato siguiente. Hoy estamos en 2020 y estamos presentando la declaración anual de impuestos del ejercicio 2019. ¿Qué es un ejercicio? Para el de un ejercicio es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Este año, solamente por excepción y por la contingencia que estamos viviendo, emitió un aviso que dentro de su reglamentación se le llama resolución miscelánea fiscal. Es un aviso o es un complemento a las leyes donde nos dice que nos dará permiso de presentar esta declaración hasta el 30 de junio de 2020. ¿Cómo se presenta esta declaración? Se presenta en línea, ya no hay que llenar formatos como hace muchos años, afortunadamente. Les dejo la página, es www.sat.gov.mx. Vamos a hacer la declaración anual paso a paso. Voy a poner algunos ejemplos. Si tienen dudas, por favor, con toda confianza, ayúdenme a escribirlas. Vamos a intentar resolver todas. En el caso de que no, por correo las voy a recibir y las vamos a seguir contestando. Creo que el objetivo de la reunión es que todos ustedes se vayan con la idea clara de cómo presentar su declaración anual. Una vez ingresando a la página que platicábamos hace unos momentos, la de www.sap.gov.mx, vamos a tener esta pantalla. En el recuadro superior izquierdo vemos en color verde
que está identificado en la palabra persona, se refiere a personas físicas. Una persona física somos todos nosotros que tenemos nombre y apellido. Entraremos en el submenú de declaraciones y al final en la opción presenta tu declaración anual. Se encuentran de hecho marcados en color amarillo con rojo. Una vez que damos clic en esta opción, nos va a solicitar dos cosas. La primera, el RFC. El RFC es como clave. Y segunda, nos va a pedir una contraseña para poder acceder. Abajo de esto tiene un CAPTCHA. El CAPTCHA solamente es por seguridad, precisamente para evitar que existan robots intentando ingresar a la página y puedan sustraer información. ¿Qué pasa si no tengo mi contraseña? Bueno, en el recuadro del lado derecho, les dejo la dirección donde pueden o restablecer o solicitar la contraseña. Recordemos que este servicio solamente está disponible para personas físicas, es decir, para todos nosotros está disponible. La pantalla de acceso, una vez que valida los datos y todo es correcto, podremos ver que nos da la opción de presentar declaración. Le daremos clic ahí y nos mandará a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla nos pide ingresar información básica. ¿Qué es información básica? Que le digamos al sistema de qué año queremos presentar la declaración, que en este caso por default nos llena 2019, y por default, si no hemos llenado una declaración anterior, podremos ver que por default también nos pone normal. En el supuesto que presentáramos una declaración normal y nos fuera rechazada, tenemos la opción dentro del combo de presentar una declaración complementaria. Dentro de esta misma pantalla vamos a ver diferentes tipos de ingresos. En nuestro caso y lo que nos importa, tenemos algo que es sueldos, salarios y asimilados. ¿Por qué dentro del recuadro les marco lo que son intereses? Normalmente cuando nosotros tenemos movimientos bancarios y tenemos un saldo en una cuenta bancaria, aun cuando no sea una inversión, el banco nos llega a depositar 1, 2, 3 pesos de intereses, pero al mismo tiempo no los llega a retener. Cuando no los retiene, ese se llama un ISR retenido. Realmente a veces la cuenta se queda con el saldo que tenía antes de haber depositado intereses, pero les recomiendo que si tienen estos casos o se han percatado de estos casos en sus estados bancarios, dejen el combo seleccionado como intereses. ¿Por qué? Porque los bancos ya emitieron sus constancias y ya le dijeron al SAT quiénes ganaron por intereses y a quienes les retuvieron un ISR. Al final ese ISR también nos va a ayudar para poder obtener nuestro saldo a favor, que es lo que realmente queremos. Siguiente. El SAT divide la declaración anual en 4 importantes bloques o en 4 grandes apartados. El primero es ingresos. Una vez que nosotros ingresemos a la parte de ingresos, veremos que la información se carga de manera automática. Segundo bloque, deducciones personales. Las deducciones personales, que es lo que nos importa, podremos ver que también se cargan de manera automática. Ahorita les muestro las pantallas como lo podremos ver. La determinación. La determinación no es nada más que todos los cálculos que hace el sistema del SAT para decirnos si tenemos saldo a favor o si tenemos saldo a cargo. En la pestaña de pago, solamente que tengamos un saldo a cargo o un impuesto por pagar, se nos activará. Una vez, vayamos con el primer rubro, que es ingresos. Una vez que ingresamos al rubro de ingresos, deberemos de ver de manera automática cargados todos nuestros ingresos, donde nos va a decir qué patrón nos pagó, cuánto nos pagó y cuánto nos retuvo de impuesto. Si nosotros alcanzamos a ver esta información y validamos y estamos de acuerdo, podemos darla por buena. Pero si nos damos cuenta que no se me agregó la información, o bien nos damos cuenta que me falta información, nosotros podemos agregarla. Veremos un botón agregar donde nos pedirá cierta información. A ver, una vez que nosotros estamos en la pantalla de ingresos, tenemos sueldos, salarios y asimilados y podremos ver un total. Este total nos dice cuánto hemos ganado en el año por todos los patrones.
En este caso, tenemos 3 patrones, los cuales nos pagaron ciertos importes. Tenemos un ingreso anual, tenemos un ingreso exento. ¿Qué es exento? Que este ingreso o este cobro que hicimos nosotros no paga un impuesto. Subsidio al empleo y retención de ISR. Entendamos 2 conceptos. ¿Qué es subsidio al empleo? Subsidio al empleo es cuando nosotros le reportamos al SAT un determinado ingreso, es decir, voy a poner un ejemplo. Yo gano un salario mínimo, 122 pesos. Si esos 122 pesos lo elevamos al mes, más o menos salen 3,700 pesos. El SAT lo que dice, ganas muy poco como para yo retenerte un impuesto, como para yo descontarte algo. Lo que hago es te doy un subsidio, es decir, te compenso con un dinero más para que tú puedas subsistir con un salario mínimo. Caso contrario, una retención de ISR. Alguien que gana 10,000 pesos al mes, el SAT dice, tú sí ganas lo suficiente para que yo te pueda quitar un poco de ese ingreso que tú estás cobrando. Por lo tanto, tenemos una retención. En este caso, tenemos un ingreso anual de 156,000 pesos. ¿Qué pasa si me faltó un patrón? Debería de tener un cuarto patrón y no lo veo. Perfecto. Aquí tenemos el botón de agregar en la esquina superior izquierda, debajo de las letras rojas que dicen sueldos y salarios, y le daríamos agregar. ¿Qué necesitamos para agregar a un nuevo patrón? Pues que el patrón nos ayude, por favor, con una constancia donde nos diga cuánto fue nuestro ingreso anual, cuánto fue el ingreso exento y cuánto nos retuvo de ISR, además de tener su nombre y su RFC. Cuando nosotros le damos clic en el botón agregar, podremos ver esta pantalla. La pantalla nos dice que agreguemos el RFC del retenedor, que agreguemos su nombre, cuánto nos pagó en el año y cuánto nos retuvo de impuesto. Una vez que lo agreguemos, le damos guardar y esto lo va a ir acumulando. Ahora, vamos con la parte de las deducciones. Si tienen dudas, ayúdenme por favor a irlas colocando dentro del chat y al final de la plática, si quieren, las vamos resolviendo y las que no se puedan, pues nos las llevamos de tarea. En el apartado de las deducciones, las vamos a analizar a detalle. Si nosotros nos pasamos a la pestaña de deducciones, veremos una imagen como la que les muestro actualmente, donde podremos ver las deducciones que nos permite la ley. Honorarios médicos, gastos médicos por incapacidad, gastos funerarios, donativos, intereses reales, aportaciones complementarias para retiro, primas de seguro de gastos médicos, transportación escolar, depósitos en cuentas especiales de ahorro, colegiaturas, y aparece un apartado sin clasificación. Si alguna factura al SAT no logra detectar qué tipo de gasto es, nos las mandará acá y será nuestra tarea agregar información que le permita al SAT identificar qué tipo de gasto y hacerlo deducible. En este caso tenemos 23,000 pesos en facturas, pero como están sin clasificar, nos dice que tenemos un monto deducible de 0. Las deducciones que se encuentren correctamente clasificadas, como es en este caso, nos dice que tenemos una factura o un CFDI de colegiaturas, donde nos dice facturas identificadas como posible deducción. Nos dice el importe facturado y el importe deducible. En el caso de colegiaturas en preescolar, lo vamos a ver más adelante, tenemos un límite máximo de 14,200 pesos. Es de manera anual. ¿Qué sucede si yo realmente tengo para pagar una colegiatura de 15,000 pesos? Bueno, los atiendo aparte, les paso mi correo, mi teléfono y mi cuenta bancaria también. Pero bueno, si tenemos para pagar una colegiatura de 15,000 pesos mensuales, nos diría que el monto deducible serían 14,200 porque es el monto máximo que tenemos por año. ¿Qué pasa con las facturas que están sin clasificación? Perfecto. Esta forma es como nos va a presentar aquellas facturas donde nos va a decir el RFC, quién las emite, el nombre del proveedor, la fecha de emisión, el concepto, el importe, y nos dará un pequeño lápiz. Ese lápiz lo que nos va a permitir es editar la información o agregar la información que el SAT requiere para nosotros poder hacer deducible este gasto.
¿Qué información nos pide? En este caso en específico que tenemos de colegiaturas, nos dice que el tipo de deducción ya está identificado como pagos por servicios educativos. Hago un paréntesis. Es muy importante que cada vez que pidamos una factura o un CFDI, como se llama actualmente, en el uso del CFDI se le ponga el tipo de servicio que nos están prestando. Normalmente, todas las empresas, médicos, etcétera, quieren utilizar un código que es el G03, que son gastos generales. Lo que nosotros pedimos es que no lo hagan así. Si es un médico, que se utilice el código de gastos médicos. Si son gastos funerarios, que se utilice el de gastos funerarios. Si es una colegiatura, que se utilice el de servicios educativos. Muy importante por parte nuestra que revisemos que el campo uso de CFDI nos diga específicamente qué tipo de gasto es el que estamos facturando. En este caso específico en la colegiatura del mes, nos pide la CURP del beneficiario, el nivel educativo, el RFC de la persona que está pagando y el nombre del alumno. Listo. Ahora, ¿qué deducciones personales sí podemos realizar y cuáles son su límite? Primera, son honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Estos gastos incluyen a descendientes y ascendientes en línea recta. ¿Qué significa? Incluye a mis hijos, incluye a mis nietos, incluye a mis padres, incluye a mis abuelos. Deben de ser en línea recta. No puede ser el hermano, el tío o el primo. En el caso de honorarios médicos y dentales, no tenemos un límite. En el caso específico de lentes o anteojos, sería hasta 2,500 pesos, siempre y cuando no sean de sol. Deben de ser con alguna medida, o más bien emitidos por una óptica que sí tenga alguna graduación. En el caso de hospitales no tenemos límite. Análisis y estudios clínicos lo mismo. Prótesis y aparatos para rehabilitación y medicinas. Muy importante, nota, las medicinas jamás serán deducibles si la factura proviene de una farmacia. Solamente serán deducibles las medicinas que vengan dentro de la factura de los hospitales o del médico. Si esos medicamentos vienen dentro del recibo principal, serán deducibles. Si vienen en una factura aparte, aun cuando sea del hospital, no serán deducibles. Gastos funerarios. En términos monetarios, podemos deducir para el ejercicio 2019 hasta 30,822 pesos. Aplica para ascendientes y descendientes, padres, abuelos, hijos, nietos. Una nota importante en este tipo de gasto es que no importa el método de pago, es decir, no importa si se pagó con cheque, con transferencia, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, inclusive si se pagó en efectivo. Sabemos que en esos momentos es muy complicado saber, tengo que pagarlo de cierta forma, tengo que hacer mi deducción. Entonces la ley te permite que aún cuando lo hayas hecho en efectivo, puedas deducirlo siempre y cuando cuentes con tu comprobante fiscal y que de manera correcta tenga identificado que se está haciendo deducible un gasto funerario. Los donativos, ¿qué es un donativo? Yo puedo dar dinero a asociaciones que están autorizadas por el SAT, como por ejemplo la Cruz Roja. Cuando llega la colecta, puedo llegar y decir, te voy a dar 500 pesos y solicitar mi recibo de donación. Tenemos un límite. Si yo en el año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre gané 100,000 pesos, me dice que solamente puedo deducir hasta el máximo del 7% de mis ingresos. Si yo gané 100,000 pesos, mi 7% serían 7,000 pesos. Si yo decidí donar 8,000 pesos, solamente puedo deducir esos 7,000 pesos y los 1,000 ya no ingresarán. Intereses reales. ¿Qué son los intereses reales? Muchos de nosotros lo que buscamos es un patrimonio y adquirir una casa. Si nosotros adquirimos una casa por medio de una institución que pertenezca al sistema financiero o por medio de Infonavit,
nosotros estaríamos pagando intereses por ese crédito que nos dieron. Una vez que nosotros vayamos pagando y liquidando esos intereses, al final de año, la institución financiera o el Infonavit nos va a emitir una carta donde la carta nos diga cuánto pagamos de intereses realmente en ese año. Ese importe también el mismo SAT lo va a recoger y lo va a agregar en las deducciones autorizadas. Nos pone un límite, siempre y cuando el crédito sea para obtenerlo para casa habitación, y segundo límite, que el crédito no supere los 4.7 millones de pesos. Si alguien se compra una casa de esas, también lo atiendo por aparte, por favor. Siguiente, aportaciones complementarias de retiro. ¿Qué es una aportación complementaria de retiro? Los que contamos o los que cuentan con IMSS, cada vez que se hace una retención del IMSS y una aportación del patrón, de quien nos paga, hay un subrubro que se llama cesantía, vejez y retiro. Ese importe es el que nosotros vamos acumulando y vamos guardando para cuando lleguemos a los 65 años, que se da de retiro. En su mayoría, los que están en Ley 73 es a 60 años. Pero en nuestro caso, a 65 años, los que somos jóvenes, a 65 años nos retiraremos y no lo pagarán. Si nosotros decidimos y queremos ahorrar dentro de este subrubro, también es deducible de impuestos. Lo que debemos de ver dentro de las deducciones personales es que lo que busca el gobierno es quitarse mucha carga. Entonces, todo aquello que le quite carga para cuando nosotros lleguemos a una edad de retiro, nos va a dar incentivos fiscales. En este caso, las aportaciones de retiro sí las podemos hacer deducibles, pero tenemos dos límites. Primero, el 10% de mis ingresos anuales, y segundo, hasta 224,000 pesos. Voy a regresar al caso. Gané 100,000 pesos en un año. Mi límite máximo que puedo deducir por este concepto, de acuerdo al 10%, que es mi primer limitante, son 10,000 pesos. No llego al límite de los 224,000 pesos. Segundo ejemplo, una persona que gana 4 millones de pesos al año. Si hay alguno también, por favor, los atiendo de ladito. Si gana 4 millones de pesos, entonces esta persona puede deducir hasta 400,000 pesos. Pero ojo, 400,000 por este concepto en específico. Pero muy importante, de estos 400,000 pesos, mi segunda limitante me dice que solamente puedo deducir hasta 224,000 pesos. Significa que el diferencial, los 175,000 pesos aproximados, no serán deducibles aun cuando estén dentro de mi 10%. Tengo dos limitantes. Siguiente, primas de seguros de gastos médicos. Los gastos médicos mayores no nos dicen que tengan algún límite. Bueno, gastos médicos pueden ser mayores o menores. No tienen un límite y deben de ser el beneficiario, el contribuyente, ascendientes o descendientes en línea recta. No tenemos un límite y ojo, el IVA de estas facturas también es deducible. Se tomará por el total de la prima que se esté pagando. Si pagamos la prima de toda la familia, siempre y cuando sean ascendientes y descendientes en línea recta, es totalmente deducible. Gastos de transportación escolar. Los gastos de transportación escolar tienen limitantes o tienen condiciones a cumplir. Primera, deben de cubrirse estos gastos para descendientes en línea recta. Segunda, es requisito indispensable que sean obligatorios, es decir, que la escuela nos obligue y nos dé como única opción el uso del transporte escolar. Y tercera, que dicho gasto se nos facture por aparte. Existen algunas escuelas que nos dicen, a ver, dentro de tu colegiatura ya viene el transporte escolar, ya te lo estoy cobrando y no te doy opción a que me digas que no lo quieres. Perfecto. Es totalmente deducible y en una misma factura tenemos dos conceptos. Solamente es requisito indispensable que nos diga cuánto es por la cuota de la colegiatura y en una segunda descripción nos diga cuánto es del transporte escolar. Muy importante, actualmente el SAT está generando bases de datos que lo que busca es poderlas cruzar de manera automática.
Hoy todos los CFDI se rigen por códigos de servicio. Es decir, voy a poner un ejemplo burdo. El servicio escolar es el SE01. El transporte escolar es el TE01. Esto significa que debemos de estar atentos que cada vez que nos emitan el CFDI, además de que diga el uso correcto, también debe de traer las claves correctas, que la descripción del servicio que nos están dando coincide con lo que nosotros estamos pagando. Siguiente, las colegiaturas. ¿Son deducibles para instituciones privadas? Son deducibles siempre que tengan validez oficial y van a abarcar desde preescolar hasta bachillerato o su equivalente. Estos sí tienen límites económicos. ¿Cuáles son sus límites? Perfecto. Preescolar nos permite hasta 14,200 pesos por hijo. Todos esos límites son por hijo. Primaria nos permite hasta 12,900 pesos. Secundaria, 19,900. Profesional técnico, 17,100 pesos. Y el bachillerato o su equivalente hasta 24,500 pesos. Notas importantes. Los datos que el CFDI debe de traer para este gasto en específico, que son colegiaturas, debe de ser nombre y CURP del alumno, nivel educativo que cursa, se debe de emitir al RFC del contribuyente que paga la colegiatura y debe de decir el CFDI, servicios educativos, y el método de pago siempre, forzosamente, deberá de ser por medios electrónicos. Tarjeta de débito, de crédito, transferencia y cheque. Jamás será deducible si se paga en efectivo. Otro tema importante. En caso de que en el año calendario 2019 tengo mi hijo, está en sexto de primaria, pero en julio-agosto se me va a secundaria. ¿Cuál deduzco? ¿Cuál puedo aplicar? Vivamente diríamos, pues voy a aplicar la primaria y voy a aplicar la secundaria. Son 2 niveles. Recordemos que es por hijo. Por lo tanto, tendríamos que aplicar solamente aquel que para nosotros es el más oneroso, es decir, que es más caro. Si la primaria me costaba 1,000 pesos y la secundaria acumulado me costó 10,000 pesos, entonces vamos a deducir los 10,000 pesos de la secundaria. Siguiente. Una vez que nosotros ya decidimos que todas las deducciones que incluimos cumplen con lo establecido y con las reglas y tenemos los límites máximos y no me falta ninguna deducción, vamos a pasar a la parte de la determinación. La determinación, como les comentaba hace un momento, no es otra cosa más que los cálculos automáticos que hace el sistema del SAT. No tenemos forma de cómo poder quitar, poner, sumar, hacer alguna modificación a estos campos. De hecho, son campos bloqueados. Si queremos ver qué tengo como ingresos acumulables, como el detalle que vimos al principio, podemos dar clic en el botón azul que nos diría detalle. Si quiero ver qué deducciones son las que incluí y quiero acordarme para no tenerme que regresar y acordarme de que todas están bien, entonces puedo verlo en el botón detalle. En este caso tenemos un ingreso acumulable. ¿Qué es un ingreso acumulable? Es la suma de todos los sueldos, bonos, premios, todo aquello que nos hayan pagado, ese será nuestro ingreso acumulable. ¿Cuáles son las deducciones personales? Son todas aquellas que acabamos de ver y que me disminuyen mis ingresos acumulables para obtener algo que se llama base gravable. Nuevamente, todos mis ingresos, todo lo que yo cobré durante el año, le voy a quitar todo aquello que yo pagué y que el SAT considera una deducción autorizada. Una vez que se lo resto, voy a obtener algo que se llama base gravable. Esa base gravable es la que nos va a servir para poder pagar impuestos. En este caso, bueno, ya tenemos un ISR con una tarifa anual y vemos que tiene un ISR caro. Le salió a pagar, le faltaron deducciones. Ya casi por último, siempre el SAT nos va a pedir que si tenemos datos informativos que declarar. Datos informativos, ¿cuáles son? Si tenemos ingresos exentos, como tengo la tía rica y le dije, tía, présteme 1,000,000 de pesos porque me quiero comprar una casa y no quiero deberle al banco. Perfecto. El SAT dice, perfecto, está bien,
Cada quien maneja su dinero como quiere, pero avísame que tuviste un depósito de 1,000,000 de pesos como préstamo de la tía. Siguiente. ¿A alguien le gusta jugar el melate? ¿Le gusta las rifas? ¿Le gustan los sorteos? Perfecto. Te ganaste un premio superior a 600,000 pesos, infórmamelo. No significa que nos vayan a cobrar impuesto. ¿Por qué no? Porque todos los premios ya tienen una retención del 7-8% promedio sobre el premio, entonces ya no tienen por qué pagar impuesto. Pero si obtuve un préstamo de 300,000 pesos y un premio de 400,000 pesos, la suma de estos dos me dan más de 600,000 pesos. También estamos obligados a declararlo como dato informativo. Esto nos va a ayudar a evitarnos muchos problemas. Entonces, si es que lo tienen, pues adelante, sí, infórmenlo. Otros datos informativos que declarar, creo que el 99.99% de las opciones no hay más datos, por lo tanto siempre pondremos un no. Y la pestaña de pago. La pestaña de pago solamente se va a activar en el supuesto que tengamos un impuesto a pagar. En este caso tenemos un impuesto de 5,000 pesos por pagar. Entonces, una vez que nosotros le demos enviar a declaración, pues nos generará un comprobante de pago con el cual podremos ir a algún banco o bien se podría pagar inclusive en línea. Muy importante, cuando presenten su declaración anual, algo que deben de tener siempre a la mano es todas sus facturas que quieren ustedes deducir para verificar uno a uno. Si tienen una constancia de ingresos para verificar que es exactamente lo que cobraron y no se les puso ingresos de más. Y tercera, un estado de cuenta bancario. Si ustedes tuvieran un saldo a favor, podrían ver que el mismo sistema les va a solicitar una cuenta clave, donde les va a preguntar qué banco y la cuenta clave. La cuenta clave se conforma de 18 dígitos, donde les va a devolver el dinero. Muy importante, para que el SAT nos devuelva el dinero, esta cuenta bancaria debe de estar a nombre del beneficiario o a nombre del contribuyente que está presentando la declaración anual. Pues por mi parte sería todo. Espero que les quede claro y no dejarles más dudas de las que ya traen. Con toda confianza, si tienen dudas, si tienen preguntas, estoy para ayudarlos, sin ningún problema. Gracias, Israel. Sí hay algunas preguntas. Sí. Primero dice Karen, dice, hola, en el caso de que aparezca un patrón no identificado, ¿simplemente se elimina? Es correcto. ¿Por qué puede suceder esto? Hay algunos RFC que se pueden parecer mucho, pero a veces la moclave, cuando la captura el patrón, se pueden equivocar. Si se equivocan, muy probablemente nos va a acumular. ¿Qué hay que hacer? Eliminarlo. Si el patrón te solicitara, si el SAT te solicitara que lo acumularas, entonces el SAT sería el obligado a demostrarte que tú recibiste ese ingreso. ¿Tú cómo puedes sustentarlo? Tengo mis estados de cuenta bancarios donde mis estados me dicen, a ver, yo solamente estoy recibiendo dinero de esta cuenta bancaria de origen. Y con eso podemos comprobarlo. Okay. Dice, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si una factura le pusieron pago en efectivo, pero existe el comprobante, perdona, Sí. pero existe el comprobante de pago electrónico a la razón social de la escuela? En este caso, lo obligado sería el emisor de la factura a cambiarnos esa factura. Por las fechas en las que nos encontramos, sería una factura con fecha 2020. Por lo tanto, sería deducible para el ejercicio 2020. Pero ahí el obligado es quien emitió la factura, en este caso. Luego dice, ¿cuáles son las razones posibles por las que se hace una devolución de declaraciones? Quiero entender por las que se lo rechazan. Ok. A ver si nos puede confirmar su pregunta. A ver. Sí, ¿por qué las rechazan? Pregunta. Ok, perfecto. Puede ser por inconsistencias que encuentre el SAT.
Puede ser por alguna diferencia que tenga dentro de los ingresos. Si nosotros vemos nuestros ingresos y dentro de los ingresos consideramos que es el total de lo que cobré en el año calendario, pero el SAT resulta que dentro de su base encontró que alguien más nos pagó otro dinero, el SAT puede rechazarlo. Segunda, si encuentra alguna operación que no estamos declarando, voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi sueldo, pero resulta que en mayo decidí vender mi carro y tuve un depósito por 100,000 pesos. Hay algo que el SAT lo llama discrepancia fiscal. Tú me estás diciendo que en el año cobraste 100,000 pesos, pero tienes un depósito en mayo que no me estás declarando de 50,000 pesos. Es un ingreso adicional que deberías de declararme y el SAT lo podría también estar rechazando. O alguna otra razón podría ser porque las deducciones no estén cumpliendo con todos los requisitos y esté solicitando ajustarlo. Normalmente cuando la devuelve, nos hace una tabla comparativa y nos dice saldo a favor solicitado, saldo a favor determinado por el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Devolver la declaración ya sea como una complementaria o devolverla de manera manual, anexando comprobantes como estados de cuenta o lo que nos requiera la autoridad. Que dice, ¿cómo capturo la información de la cuenta de ahorro Socio Plus en mi declaración? La cuenta de ahorro Socio Plus, ¿como ingreso o para que le caiga el saldo a favor? Alejandro, si nos puedes hacer favor de contestar eso. Si tienes para el saldo a favor. Ok, la cuenta Socio Plus, si estamos hablando de la cuenta de inversión, no podrá caer ahí el saldo a favor. Debería de caer a la cuenta de nómina, que esa sí tiene los 18 dígitos, y posteriormente tú lo trasladarías por medio de una transferencia a tu cuenta Socio Plus. Luego dice, la siguiente pregunta dice, buenas noches, ¿cómo puedo realizar el pago por la app de banco? ¿A qué cuenta debo transferir? ¿El pago de la declaración anual? Sí. No se transfiere a una cuenta. De hecho, si no me equivoco, dentro de la aplicación de banco se presenta como pago de servicios. Y ya dentro del pago de servicios aparece pago de impuestos. Dice, ¿qué pasa si una factura le pusieron pago en efectivo, pero existe el comprobante de pago electrónico a la razón social de la escuela? En este caso, la escuela está obligada a cambiarnos el CFDI. Desafortunadamente, ¿qué es lo que hacen las escuelas? O bueno, no solo las escuelas, quienes emiten un CFDI, lo que dicen es que si yo te cambio la factura, voy a tener otra vez un ingreso y voy a tener que pagar más impuestos. Es mentira. ¿Qué sucede? Tendríamos una cancelación de factura y una nueva factura. En pesos, si tengo una factura de 100 pesos que me tienen que cambiar, tendría un menos 100 pesos y un más 100 pesos. Significa que mi ingreso total sería de 0. Entonces, están obligados ellos a cambiarnos el CFDI porque es un error de ellos. Dice, si tuve saldo a favor e ingresé mis datos y no lo tuve reflejado. No lo tuvimos reflejado en la cuenta bancaria, habría que revisar el estatus, si está en revisión, si está rechazada. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que ingresar a declaración, en la misma página que vimos, los mismos pasos, y hasta arriba hay un combo que dice consulta tu devolución, consulta tu declaración. Ahí podríamos ver el estatus. Luego pregunta, hola, ¿las facturas de cursos y diplomados universitarios son deducibles? No, solamente son deducibles hasta nivel bachillerato. Okay. Karen dice que muchas gracias. Adiós. Marlene dice, si vendiste un carro y lo depositaron a tu cuenta de Banco Azteca, ¿es necesario declararlo como otros informativos? No, de hecho, este es un ingreso acumulable. Es decir, tú tuviste una utilidad por la venta de ese automóvil. Al ser sueldos y salarios, nosotros no podemos deducir la parte que se llama pérdida en venta de activo fijo. Esa parte no la podemos deducir y ya es un poco tecnicismo hacia personas o empresas morales. Es un ingreso que tenemos que declarar no como un dato informativo. ¿Recuerdan que al principio de la declaración había algo que decía agregar ingresos? Nosotros podemos agregar el ingreso y deberíamos de poner quién nos pagó ese dinero.
Tenemos dos opciones. Ese tipo de ingresos no necesariamente los fiscaliza el SAT. Ojo, no es una recomendación de no declararlos, pero se puede omitir y que sea por medio de requerimiento de la autoridad, o bien se puede agregar para tranquilidad, conscientes de que tendremos que pagar ese impuesto por el monto que se está cobrando. Dice, buenas noches. Si te faltó pagar el año pasado algunos pagos al SAT, ¿cómo puedes pagar los recargos? Se hace una nueva declaración. Esta declaración ya nos va a generar el saldo que tenemos que pagar, más los recargos, más la actualización. Bien importante, hay veces o algunas ocasiones que el saldo que nos sale a cargo es realmente alto por los esquemas mixtos que existen, etcétera. Existe una opción de pagar a meses sin intereses, es decir, nos da la opción de pagarlo a plazos o diferirlo a mensualidades hasta 6 mensualidades para precisamente no quedarnos sin un recurso o que no afecte el bolsillo y quedarnos sin pagarlo y posteriormente paguemos recargos y actualizaciones. Si hay un financiamiento realmente caro, es el del SAT. Recomendación, si pueden pagarlo o pueden diferirlo a 6 meses, háganlo. Okay. Dice, hola, buenas noches. Disculpa, si no he declarado en más de 2 años, ¿tendría algún problema con el SAT? Tendría, si quieres te paso mi teléfono y nos sentamos a platicarlo. No, no necesariamente. Necesitamos ver si era sujeto obligado. Dentro de la presentación veíamos que eres sujeto obligado. Si no habías prestado todo el año tus servicios con un mismo patrón, no tenías más de 2 patrones. Si no caes en ninguno de esos supuestos, quien estuvo obligado a presentar tu declaración anual es el patrón. Entonces, tendríamos que revisar el caso para ver cómo está. Si eras obligado y no has tenido ningún requerimiento, no le veo problema alguno. Normalmente todos los que estamos por sueldos y salarios, a menos que sean ingresos relevantes, pues nos mandarían una carta de invitación. De otra forma, el pago provisional lo consideran definitivo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre ISPT y ISR? Ok, el ISPT, que ahora se llama el ISN, que es el impuesto sobre nóminas, es el que paga el patrón al Estado, a cada Estado, que normalmente está entre un 2 y un 3%, por el derecho de pagar una nómina. Eso lo paga el patrón. El ISR es el impuesto que nos quitan por obtener una utilidad o obtener un salario. Uno lo paga el patrón, uno nos lo quitan de nuestro salario. Ok, dice, ¿qué pasa si realicé mi declaración el año pasado de la forma que pude? Y entendí, pero este año me hice de ayuda de un contador y me comenta que no ve el pago del año pasado en el sistema, pero en la parte de declaraciones pagadas sí aparece. Cabe aclarar que el banco no me regresó nada en caso de que haya fallado el pago. Adicional, si aparece también el pago desde mi app de Banco Azteca, ¿qué procede en este caso? ¿Se debe volver a declarar aun cuando ya lo pagué? No se tiene por qué volver a declarar. En todo caso, se tendría que meter una aclaración dentro del SAT para que el SAT valide ese pago. ¿Qué es lo que nos van a pedir? El número de la operación, si se tiene el comprobante todavía, pues presentar el comprobante físico, si es que fue en ventanilla bancaria. Si no, pues solicitarlo por medio de un estado de cuenta digitalizado en sucursal, pero se puede meter la aclaración. Dice Adriana, en la app de Banco Azteca aparece en pago a servicios la opción de pago referenciado SAT. Ahí realizo el pago y Es la correcto. otra pregunta dice, ¿solo debo colocar la línea de captura? Es correcto, de hecho es la referencia. La línea de captura nos da, digamos que una referencia alfanumérica, que son números, que son letras, y metemos ese código para que el SAT mismo identifique que el pago que proviene de Banco Azteca con la referencia tal corresponde al pago que debía Israel Ramírez por sus impuestos. Con Okay. eso se paga. Dice Ángel, dice, buenas noches, ¿cómo puedo ingresar la carta de viáticos? Ingreso que te deposita y emite la empresa dentro de
pero veo Carta como de viáticos. Ok, la carta de viáticos, quiero entender que la pregunta va enfocada de que si yo tengo mi nómina y la empresa me deposita en mi tarjeta de nómina viáticos, que no es una utilidad, sino que simplemente me lo da para yo poder cumplir con mis obligaciones. Perfecto. Para nosotros no considerarlo acumulable, actualmente se emite un CFDI de nómina y un CFDI de viáticos. Cuando a mí me pagan mi nómina, mi empresa patrona emite un comprobante fiscal donde me dice que ese pago corresponde a mi nómina. Pero también cuando me depositan viáticos, la empresa patrona debe de emitir un comprobante o un tipo factura que diga que ese monto que se me depositó es de viáticos. Quiero entender que la pregunta va enfocada a que probablemente no le coincide el importe que está reportando el SAT como ingreso acumulable contra lo que él cobra anualmente. Quiero entender que va enfocado ahí. Pregunta, ¿y si hice un pago de hospital en el extranjero, puedo deducirlo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí se puede deducir, te van a pedir datos como el número de identificación fiscal, porque ya no va a existir un CFDI, y habría que cargarlo manualmente. Otra pregunta que es recurrente dice, ¿existe alguna forma de deducir impuestos del pago a la señora de la limpieza? No. Como somos sueldos y salarios, solamente tenemos deducciones personales y estamos limitados a la que nos marca el artículo 151 de la ley de ISR, que son las pocas que vimos. Okay. Dice, ¿existe algún inconveniente si yo quisiera tener un régimen adicional al de asalariado? Es decir, un régimen quizá empresarial. ¿La empresa no nos prohíbe como trabajadores tener actividades adicionales en otro régimen? Bueno, creo que ahí son dos temas. Si existe algún problema, no existe algún problema de tener 2, 3 o 4 regímenes dentro de impuestos. Puedes tener arrendamientos, porque en tu casa estés arrendando un cuarto. Puedes tener ingresos por honorarios, porque también das asesorías legales, jurídicas, contables, etcétera. Y además ganas sueldo. Ahí ya tenemos 3 casos por los que obtienes ingresos. No hay ningún problema. Dentro de si la empresa lo prohíbe o no, pues no creo que lo prohíba, siempre y cuando no distraiga de la actividad principal que debe de ser el trabajo al grupo. Luego preguntan nuevamente, ¿cómo se ingresa el ISR e intereses de la inversión Socio Plus? Ok, lo que comentábamos ahí, ojo, debería de cargarse de manera automática. Si no se carga de manera automática, vamos a regresar al botoncito agregar donde vamos a poner y vamos a especificar el nombre de quien nos está pagando esos intereses, el RFC y el importe que nos están pagando de intereses y el ISR que nos retuvieron. Dice, ¿alguna recomendación para bajar el monto de impuestos a pagar? Estamos en 2020. Actualmente solamente existiría una opción, es el artículo 185 de la ley de ISR. Esa opción no es como que muy todavía confiable y nos dice, si se compra un seguro para retiro o se hace una inversión en fondos de retiro que no veremos ese dinero hasta los 65 años, sí podemos deducir impuestos inclusive en el año inmediato anterior. Es un tema un poquito más especializado, que inclusive se tendría que ver con un asesor de seguros para retiro y contratar ese plan para poderlo deducir del año anterior. En este caso, gastos médicos y todo eso, las facturas las tendríamos con año 2020. Creo que estamos a tiempo de comenzar a planear este año. Todavía tenemos casi 7 meses para planearlo y si en este año nos está saliendo a pagar, pues veamos qué gastos estamos realizando que sí entran como deducibles, que no estamos facturando o que estamos facturando de manera errónea. Ok. Pues son todas las preguntas. Yo te agradezco muchísimo, Israel, pues toda la información que nos diste el día de hoy. Dice Rubén, muchas felicidades, información bastante entendible, excelente plática, hay varios agradecimientos, que gracias por los tips, que aprendieron buenos tips y para aplicarlos en las siguientes declaraciones.
muchas felicidades. Hay muchos comentarios de agradecimiento. Yo te quiero, en nombre de Adriana, darte las gracias y por compartir con nosotros. Es algo que estamos haciendo para que todos podamos aprender. Creo que todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que podemos enseñar a los demás. Y pues primero te agradezco a ti el que nos hayas hecho favor de darnos esta ponencia. Y pues también invitar a todos los que nos están viendo que nos ayuden y que si tienen algún talento, pues nos escriban y pues que lo compartan también con nosotros. Estaría muy bien. Hay mucha gente, hay muchos colaboradores que tienen deseos de aprender muchas cosas y creo que es una buena manera de hacerlo. Les voy a dejar en el chat una liga para que ustedes nos puedan ayudar a enviarnos sus comentarios, y si alguien también quiere de alguna manera involucrarse y dar alguna ponencia, pues para que lo pueda hacer. Y a ti, nuevamente, Israel, muchísimas gracias. Gracias por esta ponencia súper amena, súper ágil, y que la verdad nos sirvió para entender muchas cosas. No, claro, y siempre que se requiera estamos a sus órdenes. Gracias por la oportunidad. Espero haber sido claro y si en algo se les puede ayudar, por favor, cuenten conmigo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, que tengan muy bonita noche, que descansen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.